Creo que si has llegado hasta aquí y realmente has escuchado la mayoría de los capítulos, de los episodios, podrás notar que pues quizás son fenómenos que has escuchado en otros lugares, otras historias contadas por otras personas. Yo simplemente he contado lo que yo he experimentado en este mundo tan inusual, tan enigmático y pues que siempre nos trae muchísimas preguntas y a la vez nos intriga, que es este mundo espiritual. Hoy contaré algunas pequeñas anécdotas y situaciones que me han pasado en estos últimos 4 meses. Iniciamos este podcast en diciembre y vamos a cerrar este último capítulo de esta temporada, por así decirlo, con algunas situaciones que me han pasado. Y en resumen, lo que te puedo decir que así como conté desde el primer episodio que mi vida giró a través de no renovarme un contrato laboral, pues en estos meses he aplicado otros trabajos, he hecho videos para mis proyectos, he puesto estrategias para implementar en próximos videos y trayectos que tengo. Pero aún así muchas veces he sentido que mi vida sigue estancada, pero a la vez estoy evolucionando y creando cosas y saliendo adelante. Creo que todos pasamos por esto. Yo hace muchísimos años que no pasaba por esto y pues cada capítulo has conocido una parte de mí que obviamente ha sido enfocada y estoy asimilando casi todo cuando vas por el camino espiritual y por eso pasan ciertas cosas. Ahorita he estado como que luchando en un proceso de mudanza, si empezar algo nuevo en otro lugar o quedarme aquí, continuar con proyectos, etc. Pero aún así pues no paro, pero me sigo haciendo muchísimas preguntas. Entonces, ¿qué ha pasado con los temas espirituales? Creo que te vas a quedar con la boca abierta porque en algunas circunstancias han aumentado estos casos y yo pensé que ya iban a parar, pero no, siguen aumentando. Entonces, aquí van. En una tarde aquí en mi departamento me encontraba algo cansado, por lo que me recosté un rato en la cama, puse música en el celular y traté de cerrar mis ojos para descansarlos, ya que muchas veces yo no puedo dormir por el insomnio o cualquier ruido me despierta. Entonces estoy casi todo el día como con mucho cansancio y por estar haciendo muchísimas cosas no tomo ese break para tomarme una pequeña siesta, por lo que esta vez lo hice. Ya cuando me estaba quedando un poco dormido escuchando esta música, pues sentí que mi cuerpo comenzó a vibrar y más en la parte de los brazos. Se me hizo algo normal, dije quizás está entrando en un modo de relajación profunda y pues ya voy a entrar en modo de dormitar. En eso siento como unos piquetes en los brazos y siento como los brazos se comienzan a enroscar. O sea, en algún momento pues me asusté porque quizás me estaba pasando como una parálisis o algo que no tenía explicación. Entonces sentí así como rápidamente los brazos se enroscaron y al momento en que los brazos se acercaron como que al pecho de una forma enroscada, abrí mis ojos y me desperté y di un brinco. Vi cómo me dolían un poco las manos, los antebrazos, así como si hubiera hecho gimnasio, pero no encontré alguna explicación de por qué mis brazos se habían enroscado. Días antes no tuve como que alguna experiencia paranormal
por lo que dije que era algo nuevo, pero en algún momento me iba a llegar la información de esa explicación, pero hasta el momento no la he encontrado, y lo más probable es lo que aparezca es que sea un tipo relacionado a la salud. Siempre pues la ciencia tratando de justificar muchas cosas que a veces no tienen explicación, pero yo sé que era algo referente a lo espiritual, porque después los casos aumentaron con otros síntomas. Cuando los siguientes días también ya estaba preparándome para dormir, cerraba los ojos, pero sentía como si no los estuviera cerrando. Podía ver como a través de eso. Podía ver que pasaban sombras, que algunas rayas se formaban, pero lo más curioso es que yo abría los ojos para asegurarme de que sí estaban cerrados anteriormente, y al cerrarlos veía lo mismo que estaba viendo enfrente. Y algo bien curioso, porque a pesar de que era noche, o sea, podías ver la misma luz que estaba en el cuarto o el mismo resplandor que venía de fuera, con la única diferencia que cuando se cerraban mis párpados veía esas sombras. Quise relacionarlas otra vez con la historia anterior que tuve con el contacto con estos seres extraterrestres, pero en esa ocasión estaba dormido. Y en esta ocasión estaba por dormirme, como si realmente estuviera viendo como que esa dimensión, pero en ese momento, esas dimensiones que no podemos ver, y a cerrar mis ojos podía verlas, pero simplemente veía sombras. No me asusté, la verdad. Yo quería dormirme y eso me hacía como si estuviera despierto. Los siguientes días también fueron algo inusuales. Como ya he contado, hay algo que me atrapa con respecto a la naturaleza, y esas situaciones tienen que ver relacionado con las tormentas, las nubes, el llover. Cada vez que yo iba a hacer lavandería, tenía que caminar por un tramo extenso, y ese tramo yo lo aprovecho como para meditar, ver la naturaleza, ver los cerros que me quedan aquí cerca. A pesar de que aún así hay mucho polvo y mucha arena, aprovecho ese camino como para sentirlo más en contacto con la naturaleza. Entonces hacía muchísimo sol y veía como una pequeña nube a lo lejos. Yo casi siempre, cuando deseo que esté nublado, me imagino como si estuviera nublado y pongo tanta atención en esa frecuencia, por lo que hice lo mismo. Esa pequeña nubecita, hilo de nube que se encontraba en el cielo, me imaginé como que se estuviera expandiendo, como que se hacía más grande y que tapaba pues el sol, que recibía sombra y que de repente comenzaba a llover. Es algo que se me hizo algo normal, porque siempre lo hago, y más cuando estoy deseoso por querer que llueva. En esa ocasión puse demasiado mi intención. Habían pasado pocos días de las anécdotas anteriores, y al siguiente día pude notar que había presencia más de nubes, y al segundo día ya estaba completamente nublado, y en la noche comenzó a caer llovizna. Obviamente yo me sentí feliz porque pues me encanta ese tipo de clima, y no sé si por poner tanta atención, tanta energía, tanto deseo en esa visualización se pudo lograr que se nublara. Anteriormente había sucedido algo similar, pero no se proyectaba muy rápido, sino tardaba a lo mejor una semana o más días en que aparecieran nubes. Pero hoy se me hizo curioso que fue como un poco más rápido. Quizás es algo que todos podemos lograr poniendo tanta atención en algo que deseamos, y a lo mejor ese deseo, cuando entra también la fe en sanar o
en curar y rezar como esas personas lo hacen, que es la intención de fe y de deseo y devoción, pues hace que se cumpla. Si lo visualizamos, si ponemos la intención, si ponemos la fe y todo lo demás que conlleva. Pasó una semana de lo primero que había pasado, de los brazos que se enroscaban, y recuerdo que un día como al mediodía ya había finalizado hacer ejercicio, por lo que normalmente al terminar una vez cada semana entro al súper que queda enseguida para hacer mandado, para comprar cosas que me hacen falta para cocinar, etc. Salgo para tomar el transporte. Normalmente me queda el bulevar enfrente para tomar el transporte, por lo que hay un puente para cruzar, y cuando ves el puente puedes observar los cerros de lejos que están al fondo. Entonces, mientras que yo esperaba y que llegara pues el autobús, miro al cielo, que realmente hago eso porque cerca de ahí puedes ver cómo salen los aviones del aeropuerto, por lo que cada 10-15 minutos puedes ver que va subiendo el avión. Vi que un avión ya estaba alcanzando como su punto para establecerse, y me llamó la atención que vi un punto a lo lejos, y se me hizo muy curioso y lo seguí observando, y vi que reflejaba un poco de luz. Tenía una forma circular y pensé, no creo que sea un ovni. Estaba sorprendido porque normalmente ese tipo de objetos, como lo conté anteriormente, lo veía en la noche, y en esta ocasión era la 1 de la tarde y lo pude ver, y enfoqué mi mirada, no estaba tan lejos, y vi cómo se fue yendo hacia los cerros, y dije, ok, de aquí voy a verificar si realmente es un avión o no. Y justamente por su forma y por la trayectoria que llevaba y el reflejo cuando se acabó, vi que justamente no era un avión. En ese momento, antes de llegar al cerro, pude ver cómo se desvaneció y dije, no, sí era. A la vez estaba muy feliz porque fue mi primera vez que veo un objeto volador no identificado, como se dice, a la luz del día. Y lo confirmé. Curiosamente, al mirar mi celular, porque a ver si alcanzaba a grabar algo, vi que era la 1:23, 1:23. Cuando tú estás pidiendo ayuda a tus guías, por lo menos en mi situación, pues he visto como plumas en mi caminar enfrente de mí, o monedas que me topo así enfrente de mí, y la otra son las horas que aparecen en mi celular, ya sea 11:11, 12:12, 1:23, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55 y así. Entonces se me hizo bien curioso que era la 1:23 al momento de que vi el ovni. A lo mejor esa fue la señal, confirmándome de que sí lo vistes, sí soy ese objeto, y pues aquí está la prueba. Los días pasaron y se comenzaron a tornar un poco extraños. Si normalmente a veces sentía un cansancio por el insomnio, aunque haya dormido, los días se intensificaron y comencé a tener un sueño extremo. Del trayecto de la casa hacia el gimnasio o hacia otro lugar, sentía que en cualquier momento me iba a quedar dormido. La verdad era algo muy desesperante porque no podía controlar ese sueño tan intenso que me estaba llegando. Comencé a sentir también dolores muy fuertes. De la nada sentía un piquete extremo en el pie o en la uña del dedo, en la mano, en la nuca, que hasta en una ocasión estando en el gimnasio pensé que me iba a dar una parálisis facial porque mi cuello se tensó
fuerte, 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 que obviamente traté de tranquilizarme y relajar como que mi garganta, sobarme y hasta a veces ni tratar de no respirar tan fuerte porque eso lo intensificaba. Pero eran como síntomas muy extraños en mi cuerpo y luego agregándole lo del sueño. No sé si era como algo que estaba pasando de la energía o muchas ocasiones que dicen que son las radiaciones o las explosiones solares. No sé si tenía que ver con algo así o si de otras personas también estaban pasando por lo mismo que yo, pero fue un síntoma que sucedió y que estuvo como frecuente porque fueron como unos 3 días seguidos lo que me pasó, esos piquetes, esos dolores, esa como que parálisis, y simplemente lo que podía pensar era como relajarme. Tuve que bajar la intensidad de los ejercicios que estaba haciendo, o a veces no iba y prefería pues estar como que descansando porque no sabía si se iban a intensificar o tal vez me iban a perjudicar en algún momento. Esos días cuando retomé un descanso, de dejar de pues hacer los proyectos, de estructurar trabajos o estrategias, pues mi mente, la verdad, es raro que se quede muy tranquila, y a pesar de que trato de meditar o quedarme en silencio, pues me llegan pues otras ideas, y entre esas ideas fue muy curioso porque se dispersaron. Entonces, al momento de quedarme dormido o tratar de descansar o de estar tranquilo, otro síntoma, bueno, no sé si fuera síntoma, pero así trato de llamarle, o otra experiencia, fue que de la nada se me veían rostros a la mente. Rostros que no conocía, que no sabía qué tenían que ver con esa situación, pero era muy curioso. O sea, podía estar viendo la pared y de repente, ¡pum!, un rostro se me venía. Trataba de cerrar los ojos o distraerme y luego se me venía otro rostro a la mente. Entonces dije, ¿será que no sé, una energía, alguna persona que ande cerca o que ande en otra dimensión pero cerquita de este plano, quizá quisiera comunicarse o algo así? Fue lo que pensé, pero no traté de hacer tampoco como un contacto porque pues muchas veces no es seguro y no me quise arriesgar. Pero fue otra situación muy curiosa de que rostros comenzaron a venir a mi mente. Lo que cerró este círculo extraño de acontecimientos fue que lo último, antes de quedarme dormido, fue recibir una voz que no la sentí humana como en otras ocasiones que experimenté años atrás. Pude sentir que era una voz extraterrestre, alienígena, que lo escuché como alrededor de mi cuerpo, no solo en un solo oído, sino fue como que en general. Y al escuchar esa voz alienígena, hubo una luz que miré así de reojo que me agitó todo el cuerpo. Como esas veces que te estás quedando dormido y que sientes que un movimiento de tu cuerpo te despierta, fue algo similar. Pero primero escuché la voz, sentí como que vibró mi entorno, vi una luz de reojo y después se sacudió todo mi cuerpo y abrí mis ojos. Me quedo pensando, ¿habrá tenido que ver todas estas situaciones de ver el ovni, de escuchar voces, de ver las sombras, de los rostros que se vinieron, de sentir cosas extrañas en el cuerpo con una sola situación? ¿O era algo externo que estaba pasando en el mundo y yo lo pude sentir y presenciar porque eran síntomas de esa condición, de lo que estaba pasando? ¿O realmente qué sería? Es algo
que acaba de pasar hace como un mes y medio aproximadamente. Obviamente, pues entre todas las cosas que pasaron, que siguen los trabajos fallidos, sin ni siquiera una respuesta ni nada, pues aquí seguimos, aquí sigo contándoles mis experiencias. A lo mejor estoy pasando por otro despertar. No sé si ustedes también estén pasando por algo. Me gustaría que me contaran o si realmente hay una historia similar a la que les acabo de contar. Pero es algo muy curioso. Creo que encontré esta plataforma para pues contarlas y que no se quedaran ahí guardadas. Y creo que muchas veces nos tachan de locos porque así me pasó. Y por eso casi no las cuento, porque cuando las cuento, ya sean a familiares o a personas cercanas, pues no me creen o dicen, pues X, ¿no? No le toman tanta importancia, pero muchas veces esto para otras personas sí es muy importante porque, por ejemplo, si a un niño está viendo sombras y les están asustando, a lo mejor está despertando un don que le puede ayudar más adelante, pero ¿qué hacen? Lo llevan pues al psicólogo, hacen que ese don se apague por darles medicamentos, entre otras cosas, y hacen que se olvide de ese tema y lo reprimen. Y a lo mejor algo que le puede haber ayudado porque su frecuencia fue nacer así y ayudar a lo mejor con ese don, pues pasa lo contrario. Entonces, que no nos dé vergüenza contar esto. A lo mejor yo ya me estoy atreviendo a contar estas situaciones y pues ya, obviamente estoy como que en una edad de que ya no me importa pues lo que piensen, ya sea de cualquier tipo de historias, etcétera. Entonces a lo mejor tú estás pasando por lo mismo y a lo mejor ya es momento como de soltar muchísimas cosas. Quiero agradecerte si has escuchado todos los capítulos o si estás escuchando este por primera vez. Ojalá te des la oportunidad de escuchar los demás. Yo sé que algunos pueden ser como que largos, pero si te encantan estas historias paranormales y aparte tienen que ver con ese toque místico, con ese toque espiritual, y a lo mejor te sientes con una historia similar, identificado, pues creo que es momento de seguir por estos caminos. Para la siguiente temporada, que ya va a salir los siguientes capítulos, quiero hacer algo totalmente, algo más inclusivo. Entonces estarán personas, amigos, familiares acompañándome contando sus historias para ver qué nos pueden aportar otras personas externas a mí y que quizás podamos aprender también algo de ellas y pues hasta el momento creo que va a ser algo muy muy interesante y pues podemos crecer también esta comunidad, estas historias y dándole ese giro totalmente también espiritual y místico. Entonces te agradezco muchísimo, gracias por todo y ojalá puedas compartirlo y también puedas contar las experiencias y seguiremos escuchándonos más adelante. Muchísimos saludos. Nos vemos.